Continuamos con la presentación de la metafísica de Aristóteles en vistas a terminarla hoy. Habíamos visto la relación, o sea, las cuatro definiciones, la definición de sabiduría, la definición de sabio, las cuatro definiciones que organizan toda la información o todo el texto, que son el eje de todo el texto de la metafísica. Acá están las definiciones de sabio. Entonces, ¿cuáles serían las características de esta ciencia? Y entonces habíamos visto esta fichita que nos dice que el bien supremo sería el estudio del Toseion o de Dios. Y arrancamos por acá, ¿no? Y habíamos visto esta caracterización de sabiduría como aitiología, porque es la ciencia que se ocupa de las primeras causas y los primeros principios, ¿se acuerdan? Y la causa más importante o el principio más importante, y ahí venía la conexión con la teología, pero no en sentido religioso que lo comprendemos hoy, ¿no? O sea, el objeto más perfecto, más complejo, más abstracto, el más alto, el superior, ¿no? Sería la divinidad. Y entonces llegamos a esta ficha, habíamos llegado en las otras clases, de que hay una ciencia que estudia lo que es en tanto que es y los atributos que por sí mismos le pertenecen. Esto, si ustedes relacionan con la clase en donde yo expliqué, hice un pantallazo general de Aristóteles y les expliqué el tema de Usía primera como individuo, Usía segunda la forma y las categorías Cucarreluti y Popoacpa, estaría haciendo una referencia a esto. Pero la diferencia en metafísica, el planteo que va a haber en metafísica es esta idea de Usía como sustancia primera, esta idea de que la sustancia primera es la usía individual, es la sustancia individual, el individuo, acá va a sufrir en metafísica se va a correr el eje. Y el candidato verdadero a usía es la usía segunda, ¿no? Lo que llamamos en categorías usía segunda, acá va a ser el verdadero candidato a usía. Esto lo va a trabajar en el libro 7. Igual ahora ya vamos. Pero fíjense que esta ciencia, ¿cuál es la característica de esta ciencia de la sabiduría? Que va a estudiar todo lo que es en tanto que es. O sea, la característica de la que se va a ocupar es del ser, ¿no? Y se va a ocupar entonces de lo que es en tanto que es, ¿no? Ahora vamos a diferenciar esto. Va a decir, esta ciencia no se identifica con ninguna de las denominadas particulares. O sea, va a establecer una diferencia con las otras ciencias, con la matemática, con la física, con la biología, ¿no? Ninguna de las otras ciencias, a las que va a llamar ciencias particulares. Ninguna de las otras ciencias, en efecto, se ocupa universalmente de lo que es. Por esto, ¿no? La diferencia va a ser el objeto. La filosofía, la sabiduría, la filosofía primera, se va a ocupar de todo lo que es. En cambio, las ciencias particulares van a recortar un campo y se van a ocupar de algún aspecto de lo que es. Por ejemplo, las matemáticas, de todo lo numerizable y matematizable, ¿no? La biología del ser en tanto que es viviente. La física del ser en tanto que se mueve, ¿no? Entonces, va a decir, ninguna de las otras ciencias en efecto se ocupa universalmente de lo que es, en tanto que es, y esto es importante, ¿no? El que es, en tanto que algo es ton, geón, ¿no? Sino que tras seccionar de ello una parte va a estudiar los accidentes de esta, así como por ejemplo las ciencias matemáticas. Acá estamos en el libro 4. En el libro 6 dice, se trata entonces de buscar los principios y las causas de todas las cosas, o sea, de las cosas que son,
pero obviamente no en tanto que matemáticas, en tanto que físicas o en tanto biológicas, sino en tanto que son. Y esta va a ser la definición en realidad de filosofía como ontología. La búsqueda de los principios y las causas, pero de lo que es en tanto que es, ¿sí? Vamos a esta, que está en el libro 6, dice: alguna causa hay en efecto de la salud y del bienestar corporal. Hay principios y causas de las realidades matemáticas y en general de toda ciencia discursiva o que participe en alguna medida del pensar discursivo diario. Se ocupa de causas y principios más exactos o más sencillos. O sea, el pensar discursivo, acuérdense la línea de Platón, ¿no es cierto? Que si no, pueden ir a... hay un video que explica la imagen de la línea. Fíjense que él va a aceptar esta división que está presente en la imagen de la línea de Platón y va a decir que hay ciencias que se ocupan, las ciencias que corresponden a este pensar discursivo van a referirse a principios y causas, pero de las realidades del campo de las que se ocupa. Entonces no van a ser los primeros principios y causas, ¿no? Ahora bien, y por eso las va a llamar ciencias particulares, ¿sí? Para diferenciar a esta ciencia que él está postulando, que es la filosofía primera, que sería la ciencia que se ocupa de lo que es, en tanto que es, y por lo tanto es una ciencia universal, ¿no? Ahora bien, todas estas ciencias particulares, al estar circunscriptas a algo de lo que es decir, a un cierto género, se ocupan de pero no de todo lo que es en sentido absoluto. Y acá viene la palabra que utiliza acá es haplos, ¿no? O sea, en sentido primario, ¿no? En sentido total, ¿sí? Es decir, en tanto que algo es. Y tampoco dan explicación alguna acerca de qué es. O sea, no solo no se ocupan de lo que es, en tanto que algo es, o sea, del ser, sino que tampoco pretenden dar una explicación acerca de qué es ese objeto del que se ocupan, o sea, cuál es su esencia. Qué es lo que vamos a llamar usía. Sino que tomando como punto de partida, unas tras exponerlo a la percepción sensible, otras asumiendo el que es como hipótesis, o sea, asumen, no sé, la existencia del número, lo que sea, y utilizan los números para su ciencia, pero no se cuestionan respecto de qué es el número, ¿no? Ahí estaríamos haciendo filosofía, ¿sí? O sea, lo presuponen como hipótesis, ¿sí? O supuesto. Demuestran con mayor necesidad o con mayor laxitud los atributos que pertenecen por sí mismos al género que se ocupan. O sea, se preocupan por los atributos, pero no por el ser de ese objeto con el que están accionando. Y entonces esta es claramente una distinción bien tajante respecto de las otras ciencias, porque el objeto y el modo de encarar ese objeto va a ser diferente, ¿no? Por eso es que estamos acá, estamos haciendo toda esta vuelta para mostrar que la filosofía en este caso sería ontología, ¿sí? Y puesto que buscamos los principios y las causas supremas, aparte no se olviden que había dicho que esta filosofía primera se tenía que ocupar de lo más difícil, que es entonces lo más abstracto, lo más absoluto, ¿no? Y puesto que buscamos los principios y las causas primeras, es evidente que estas han de serlo necesariamente de alguna naturaleza por sí misma. Ciertamente, si también buscaban estos principios quienes buscaban los elementos de las cosas que son, también los elementos tenían que ser necesariamente elementos de lo que es, no accidentalmente, sino en tanto que algo es. De ahí que nosotros, entonces fíjense, ¿no? Y acá se conecta con la etiología, ¿no? ¿De qué se ocupa la ontología? De los principios y las causas supremas. O sea, de los principios y las causas era, por eso le decíamos a etiología. Ahora, ¿de qué principios y causas? ¿Cuáles son sus objetos? De lo que es, o sea, de los entes, ¿no?
y en tanto que, ¿qué? En tanto que esa cosa es, ¿sí? De ahí que nosotros hayamos de alcanzar las causas primeras de lo que es, en tanto que algo es. O sea, el objetivo es buscar las causas primeras, pero de lo que es. Y en este sentido, entonces, se conecta ontología con aiteología, ¿no? Y acá, filosofía como usiología, ¿no? Filosofía primera como usiología. Y esto es lo que les comentaba yo, un pasaje del libro 7, ¿no? El capítulo 7 o el libro 7, el libro Lambda, se va a ocupar de quién es el candidato, quién es verdaderamente el candidato. Se examina diferentes alternativas para ver quién es el verdadero candidato a ser usía, ¿no? ¿Con qué? La cuestión que se está indagando desde antiguo y ahora, y siempre, y que siempre resulta poética, es ¿qué es lo que es? O sea, ¿cuál es la esencia del ser? ¿Quieren reformularlo? Y para él viene a identificarse con esta pregunta: ¿qué es la usía? ¿Qué es la entidad? Acá corren, los traductores tratan de esquivar esta palabra esencia, porque ahí vienen generalmente los problemas, ¿no? Pero yo me refiero a esencia cuando nosotros nos preguntamos qué es algo, estamos en algún sentido estamos preguntando por la esencia. En ese sentido estoy diciendo esencia, ¿no? No estoy hablando de nada extraño, pero bueno, convengamos que es una palabra muy cargada de significaciones. Entonces dice, la expresión algo que es se dice en muchos sentidos, pero en relación a una sola cosa, progen, y una sola naturaleza, usía, y no por mera homonimia. Entonces, acá viene esta idea de la homonimia progen. Cuando empieza categorías, él empieza a hacer esta explicación de qué son los homónimos, ¿no? Homónimo sería una palabra, por ejemplo, gato, que la misma palabra nos remite como a diferentes significados. Gato sinónimo cricket, gato sinónimo gato animal, gato sinónimo, no sé, señora que camina por la vereda, ¿no? Acá lo que va a decir es que entonces nosotros estamos preguntando por esto, por el algo que es, que se dice en muchos sentidos, ya lo vimos, se dice según el ser en sí, según el ser en otro, y ahí viene según la cualidad, en fin. Pero se está refiriendo a una sola naturaleza, ¿no? Y entonces dice, sino que sano se dice en todos los casos en relación con la salud. Entonces acá muestra la homonimia de la palabra sano, ¿no? De lo uno, porque la conserva. De lo otro, porque la produce. De lo otro, porque es signo de salud. De lo otro, porque esta se da en ello. Y médico, pasaría lo mismo, se dice en relación con la ciencia médica, se llama médico a lo uno, porque posee la ciencia médica, a lo otro, porque sus propiedades naturales son adecuadas a ella, a lo otro, porque es el resultado de la ciencia médica. Y podríamos encontrar cosas que se dicen de modo semejante a estas. Así también, algo que es, se dice en muchos sentidos, pero en todos los casos, en relación con un único principio. Y ahí yo vuelvo a poner usía.